Buenas tardes. Ahora inicia la segunda etapa de este curso de cuento. Ya tienes un buen marco teórico con los 25 capítulos anteriores. Ahora vamos a analizar varios cuentos escritos tanto por escritores consagrados como por algunos contemporáneos. El cuento que vamos a ver ahora es la sinopsis de Sobre el agua de Guy de Maupassant, escrito el 10 de marzo de 1876. Es un cuento del que hemos venido hablando a lo largo de todo el curso, pero por primera vez lo vamos a ver completo. Bien, ¿y por qué la insistencia en analizar un par de cuentos y no 60 cuentos a la carrera? Bueno, te diré que es mejor analizar bien un cuento que analizar mal y a la carrera 60. No creo que te dé ningún provecho analizar 60 cuentos a la carrera. En cambio, sí puedes aprender mucho analizando uno. Bien, pues vamos a empezar haciendo una sinopsis de este cuento. Y dice: un barquero que navegaba de noche sobre su barco en un río grande, el Sena, decidió detenerse cerca de un puente de ferrocarriles a fumar su pipa y tiró el ancla al fondo del río. El silencio del lugar lo puso nervioso. Cuando quiso levar el ancla y proseguir su viaje, se percató de que estaba enganchada en algo de tal suerte que era imposible de destrabarla y subirla a cubierta. Y esto es a medianoche, ¿no? El barquero tuvo una noche de pesadillas y visiones fantasmagóricas hasta que al amanecer otros dos barqueros le ayudaron a levar el ancla, la cual fue llevada trabajosamente a cubierta porque estaba enganchada al cadáver de una anciana que tenía atada al cuello una enorme roca. Y con eso termina el cuento. Bien, todos los teóricos nos dicen que las primeras palabras de una novela o de un cuento tienen que ser muy buenas porque tienen que enganchar al lector, son tan importantes como el final. Bien, pues vamos a ver cómo es esto en este cuento. Tras de ser presentado por otro narrador, el barquero dice que un río de noche es el más siniestro de los cementerios, pues es aquel donde no se tiene tumba. La expectativa que se genera es que se espera un cuento de terror. La principal pregunta es: ¿por qué un río es más aterrador que el mar o que un cementerio en tierra firme? Bueno, otro elemento importante a la hora de escribir un cuento, acuérdate que tienes que llevar dos historias, una en la superficie y otra profunda, que es la importante. La importante tiene que estar presente todo el tiempo, pero tienes que estar distrayendo al lector. Entonces, pues este cuento tiene varias frases distractoras. La primera dice: hacía un tiempo espléndido. Esta frase hace creer que se tratará de un relato relajado y alegre, impresionista, más que además está empezando con la luz del día, ¿no? ¿Quién se va a imaginar que se va a meter a un oscuro cementerio sin tumbas? Bueno, otra frase distractora es la posibilidad de que un ser o una fuerza invisible y poderosa hundiese o destruyese el barco. Porque recuerden que ya cuando está enganchado al ancla, pues el barco hace movimientos raros para allá o para allá, como que lo levanta o como que se lo va a tragar el agua o lo va a azotar contra una roca. Bien, la tercera es la posibilidad de salir a nado, la cual abre dos expectativas distractoras. La primera es que lo hace y que se salva, ¿no? Un buen nadador está cerca de la estación de ferrocarril, pues a pesar de que es de noche logra llegar. Pero la otra es de que lo hace y se ahoga, que también es muy probable con un río tan caudaloso como el Sena, que podría ser como el Papaloapan, pero además de noche, ¿no? Ni siquiera vería dónde se atora. Bien, una cuarta frase distractora es el hecho, hablando de perros, miren,
el hecho de que solo un perro lejano responda a sus gritos hace pensar que nadie va a acudir en su auxilio, ¿no? La siguiente frase distractora es la visión de un espectáculo tipo fantasmagoría de reino de hadas que hace pensar que va a entrar a un mundo fantástico, ¿no? A un mundo de hadas. Luego, diría yo que es el distractor número F, porque hemos llevado A, B, C, D, E. El distractor F sería cuando el narrador protagonista cree sentir una sombra que se insinúa y que es la de un fantasma que está pasando junto a él, justo en el momento que ya la neblina está hasta abajo y todavía es de noche y no se ve nada, ¿no? Y el último distractor, que lo asigno con la letra G, es cuando se hace creer que el primer pescador lo sacará del apuro, pero su ayuda es insuficiente, ¿no? Y ya cuando entra el tercer pescador, pues es el tercer barquero, ya es cuando se resuelve, porque entre los tres sí logran sacar el cadáver. Bien, ahora, tan importante o más que los distractores son los puntos de confrontación sobre el agua. El punto de confrontación A, según mi análisis, es la tranquilidad del río contra los nervios del protagonista, porque el río es bello, pero también es traicionero. El punto de confrontación B es el tiempo espléndido del inicio y la quietud del lugar donde tiró el ancla contra los esfuerzos por levar el ancla enganchada, sobre todo en la noche cuando está solo, ¿no? Eso pues, también es un conflicto. Bueno, el punto de confrontación C es el cambio de clima. Al principio es apacible y con el cielo despejado. Más adelante hay neblina blanca y espesa hasta amanecer. Y cuando amanece es en un día oscuro, gris, lluvioso, glacial. Uno de esos días que nos traen tristezas y desgracias, como dice el narrador de este cuento. Luego finalmente el punto de confrontación es la lucha del yo audaz del protagonista contra su yo miedoso, misma que va ganando el yo miedoso, si no, no sería un cuento de terror, ¿verdad? Bien, miren, esta parte del análisis me costó mucho trabajo, probablemente también sería por las deficiencias de mi técnica en ese momento, pero la volví a hacer y me volvió a costar trabajo. Probablemente tú también te vas a tener que aplicar aquí. Lo que estamos analizando ahora es la línea dramática definitoria de Sobre el agua. Bueno, el primer punto es que el barquero es un hombre empedernido, entregado a la vida sobre el agua. Tiene un yo audaz y un yo miedoso, como acabamos de ver. En segundo lugar, el río es hermoso, pero a diferencia del mar, es el más silencioso de los cementerios y es pérfido y silencioso. Al compararlo con el mar, establece un punto de tensión alto, pues el barquero dice tenerle más miedo al río que a las olas embravecidas del mar, ¿no? ¿Por qué? Pues habrá que leer el cuento. También abre las puertas a un relato de carácter fantástico al hablar de las inmensas regiones azuladas donde los ahogados nadan entre los peces en medio de bosques extraños y grutas de cristal. Bueno, yo por ahí tengo un video donde hablo de 3 cuentos de mis 3 top de horror que publiqué el año pasado y vean ustedes el video en la parte que le dedicamos pasando, ahí verán cómo más o menos me lo imaginé. Pues realmente pues se ven los corales, los pececitos, no es algo tan terrible como un fondo lleno de lodo negro, en fin. Bueno, vamos a ver el tercer punto de lo que yo considero es la línea dramática. El barquero es adicto al tabaco y al alcohol, a los que recurre constantemente. Recurre a estas sustancias para relajarse, distraerse o superar el miedo. Bueno, a alguien les diría, es que estas son puertas falsas, ¿no? Porque, pues,
abusando de estas sustancias puede llegar incluso a alucinar, ¿no? Bien, el cuarto punto de esta línea definitoria considero que es cuando se dice que los juncos y los álamos a menudo lanzan sombras con figuras sorprendentes o como grandes manchas negras que en un momento dado hacen sentir al barquero como amortajado, ¿no? Imagínense la niebla y las figuras, las sombras de estos árboles hacen que el barquero se sienta como que ya está en una mortaja, o sea, él ya está más para allá que para acá. Pero eso nada más es una sensación subjetiva. Bien, el 5 punto de esta línea es que el ancla que en un principio la tira al saborear su pipa y el ron, se convierte en un problema desesperante, porque se engancha de tal manera que no puede destrabarse y obliga al barquero a pasar la noche en medio de ese río lúgubre que ya ha sido definido como el peor de los cementerios. A causa de la imposibilidad de destrabar el ancla, el barco empieza a moverse de manera inquietante, ¿no? Ya dijimos que pues, arriba para abajo, como si lo moviera una fuerza sobrenatural. El sexto punto es que el barco da guiñadas, o sea, es lo que estoy diciendo, se mueve de un lado para otro, sube y baja, parece luego que se hunde, mientras que los animales primero callan y luego hacen mucho ruido. Bien, el punto número 7 es que al llegar la niebla ocurren visiones fantásticas al estilo de los que ven los ahogados en el mar. Pero bueno, yo también les podría decir ahora que en las películas de vampiros también se utiliza, ¿verdad? Que pues es de noche y de repente viene una niebla reptando que quizá sale del cementerio, se va por el camino hasta que llega a la casa de la muchacha y empieza a trepar y se mete por la ventana. La niebla puede significar un elemento de terror en muchos cuentos, no nada más en este cuento. Claro, a los jalapeños nos da risa porque pues, nosotros convivimos con la niebla y sabemos que eso no pasa. Pero manejado con estilo literario, pues la niebla puede ser un elemento de terror. Bueno, otro punto es la lucha del yo audaz que alterna con el yo miedoso del barquero, quien fuma, toma y finalmente queda dormido hasta que llega un pescador cuya sombra sugiere la aparición de un fantasma y pues en ese caso se lleva un susto, ¿no? Bien, el noveno punto es que la ayuda del pescador no es suficiente para destrabar el ancla, entonces dices, bueno, ay güey, no, ya somos dos y no la podemos sacar, ¿no? Pues normalmente con la fuerza de un hombre se podría destrabar, ¿qué está pasando? Bien, el punto número 10, al amanecer y con la ayuda de un tercer barquero, logran levar el ancla con gran dificultad porque está enganchada al cadáver de una anciana con una gran piedra al cuello. Y Maupassant no aclara si fue un suicidio o un feminicidio, pero este momento es la revelación. Es un cuento realista, pero que coquetea con el subgénero fantástico, ¿no? Ya estuvimos hablando de los géneros en el video pasado. Poco a poco vamos a ir hablando un poquito más de los subgéneros del cuento, porque lo traté de una manera muy general. Bueno, una cosa muy importante, no nada más en los cuentos, sino también en los reportajes, en una película, es el título, ¿no? Porque el título es el gancho, casi es una cosa de mercadotecnia, es el anzuelo. Dice, el título, ya dijimos, es Sobre el agua. Y esto significa lo que vivió un barquero, quien debió nacer en un bote y seguramente morirá en una botadura final. La revelación ocurre cuando el cadáver de la anciana es depositado en la cubierta del barquero. Si bien estuvo oculto casi todo el tiempo bajo el agua,
el barquero estuvo sobre ella durante todo el cuento. Y este cuento termina cuando el cadáver de la anciana también está sobre el agua, ¿no? De modo que, pues, mejor puesto no podía haber sido este cuento, este título. Si se dan cuenta, sobre el agua parece un título inofensivo, ¿no? Hay un vals por ahí que se llama Sobre las olas. O si teclean en el Google sobre el agua, pues verán que se habla de muchas cosas, incluso del problema de abasto a una ciudad, en fin, pero no cuentos de horror como este que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a ver la línea argumental de tiempo en Sobre el agua. Esto también me costó un poquito de trabajo. No sé si será por mis propias limitaciones o porque realmente es algo en lo que hay que aplicarse. Pero bueno, ahí les va mi versión. La introducción a cargo de un primer narrador está en un pasado mediato. No es lo mismo mediato que inmediato. Inmediato es así, págame de inmediato. Pero mediato es que está separado, lejos, ¿no? Entonces, la introducción a cargo de un primer narrador está en un pasado mediato, pues habla de un hecho ocurrido el verano pasado. ¿Qué significa el verano pasado? Ahorita, bueno, pues acaba de terminar el verano, pero ya pasaron algunas semanas. Sin embargo, podría ser el verano del año pasado, entonces ya sería un año más unos meses. Bien, lo cual no podemos saber porque no se define la cantidad de meses transcurrida. Puede estar en el otoño del mismo año o en el verano del siguiente. El hecho es que este narrador está situado en un futuro respecto a lo narrado. ¿Sí me captan? Es decir, el narrador está aquí y el hecho narrado está acá. El hecho narrado está en el pasado, por lo tanto, respecto a este pasado, el narrador está en el futuro. ¿Sí? Bueno. El narrador principal, a su vez, se separa aún más del tiempo del hecho narrado, el cual se ubica hace unos 10 años atrás, ¿no? 10 años, pues sí, ya es una buena cantidad de tiempo. En una narración donde abundan el copretérito y el pretérito perfecto simple, mudando de uno a otro casi todo el tiempo, pues estas mudas también cambian a otras formas, en especial al infinitivo. Muda quiere decir que vamos a cambiar de muchas cosas, podemos cambiar de persona, de narrador, de punto de vista del narrador, o de escena, de espacio, o de muchas otras cosas, ahorita se me olvidó. Una muda interesante al presente de indicativo es cuando el narrador protagonista dice: ustedes los de la ciudad no saben lo que es un río. Bueno, aquí a los de Google les digo que yo no estoy poniendo esa música que está ahí. No me vayan a bajar el video por cuestiones de derechos de autor, porque esta la puso otra gente. Bien, seguimos. Pues no solo es una muda de tiempo verbal, sino de persona. Pasa al plural de la segunda persona y de ahí, para citar a un poema de Víctor Hugo, donde muda al gerundio y de inmediato al pretérito perfecto simple. Bueno, quizá a ustedes les esté pareciendo muy técnico y un poquito cerebral y árido, pero si en verdad ustedes entienden que en vez de estar hablando nada más desde un punto de vista y desde una persona gramatical en un solo tiempo verbal, pues aunque sea un relato breve como el cuento, puede ser muy aburrido. Es muy interesante que un primer narrador presenta a otro. El primer narrador está hablando del verano pasado, pero el segundo está hablando de 10 años atrás. Ahí ya hubo una muda temporal y también una muda de narrador. Pero los dos narradores empiezan hablando en primera persona, y de repente, cuando está diciendo ustedes los de la ciudad, ya no está hablando en primera persona, sino que está hablando en segunda persona del plural. ¿Ven? Y además estar pasando de pretérito a copretérito, a presente, a futuro, a gerundios, a imperativos, pues hace que el discurso sea más rico, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes también se
hagan este maratón, es un esfuerzo, y vayan checando a ver el manejo de los tiempos verbales, no solo en este cuento, sino en cualquier cuento, en Cortázar, en Rulfo, ya sean antiguos o nuevos. Aprenderán y su próximo cuento les quedará mejor. Bueno, entonces vamos a ver cómo introduce el poema de Víctor Hugo. Dice: un poeta, hablando del océano, dijo, ¿no? Y ahí se salió del plural de la segunda persona para, de una manera casi en tercera persona omnisciente, con un gerundio, dijo, y entra el poema de Víctor Hugo. Y tras de citar las 4 líneas finales del poema de Víctor Hugo, vuelve a mudar al presente. Miren, esta es otra cosa interesante, se llama intertextualidad. O sea, una cita breve, por lo menos en tiempos pasados, sí la podían hacer. Hoy en día yo no estoy muy seguro de que tomara yo, por ejemplo, las 4 últimas líneas de la canción Despacito y las metiera a mi canal y que no me cobraran derechos de autor o no me cerraran el canal por incumplir las normas, ¿no? Pero es correcto, hasta no hace mucho tiempo, hacer una breve cita, ¿no? Y más si todavía dices a quién estás citando, creo que es válido. Aquí Maupassant, dice, un poeta dijo, pero no dijo que era Víctor Hugo, lo cual hoy en día sí se lo podrían haber penalizado. Así que si ustedes van a hacer una intertextualidad, citen brevemente y denle el crédito al citado con una notita de pie de página, un paréntesis, como quieran. Bueno, el caso es que finalmente este pasaje lleno de mudas llega al pasado remoto y de ahí se ancla. Voy a citar lo que dice: le voy a contar una extraña aventura que me sucedió aquí mismo hace unos 10 años. ¿Ven? Ahí se ancla en el pasado remoto. Me llama la atención cómo es que desde un presente y hasta de un futuro, porque le dice, le voy a contar, es futuro, ¿no? Y le estoy hablando de usted, o sea, en segunda persona, y de repente me voy al pasado remoto, hace unos 10 años, ¿no? Vean qué manejo tan inteligente de los tiempos de este señor Maupassant. Se puede decir que el relato de la aventura en el río se va remontando cada vez más hacia un pasado mediato, saliendo de varios párrafos donde domina el copretérito hasta llegar a otros párrafos donde domina el pretérito perfecto simple, pues de frases como el barco que navegaba a favor de la corriente o bien el río estaba sereno, pasa a comprendí que tenía los nervios un poco alterados, ¿no? Fíjense que no es lo mismo decir cuando iba para aquel rumbo yo estaba, ¿no? A decir comprendí que tenía que correr y me escondí, ¿no? Es diferente, aunque sea indefinido, pero está clarísimo que hay una separación en el tiempo. Bueno, otro ejemplo es, de repente sonó un golpecito contra la borda. Fíjense que ustedes que este tiempo, este pasado indefinido, es casi tan bueno para la acción como el presente, ¿no? Corrí, sonó, comprendí, ¿no? Es curioso, ¿no? Es mediato, pero también es muy activo. En cambio, si me la paso diciendo que mi tía soñaba con una casa que tenía junto al río Sena, donde el sol brillaba, pues bueno, sí, tal vez la descripción esté muy bonita, pero acabarían aburriéndose, ¿no? Hay tiempos que son muy buenos para la descripción, pero hay que saber dónde detenerse y cambiar. Bueno, no obstante a lo que dije anteriormente, sigue otra muda al copretérito para hacer una descripción. El río se había ido cubriendo de una neblina blanca muy espesa que reptaba a una muy baja altura sobre el agua.
al decir intentó razonar, inicia otra muda al pretérito perfecto simple, ubicándose el narrador en el futuro una vez más. Acuérdense que cuando se ubica uno en el futuro, muchas veces está uno haciendo como una profecía, ¿no? Como las de Nostradamus. Pues desde el presente de la narración está relatando hechos ocurridos 10 años antes. Bueno, este hacer mudas también es para diferenciar las partes estructurales del relato. Pues narrar y describir son dos técnicas diferentes. Si nada más nos dedicamos a narrar, pues el cuento siempre va a estar tenso. Pero recuerden que si un cuento siempre está tenso, es como tener un arco así con mucha tensión y en vez de soltar la flecha el arco se rompe, ¿no? Tenemos que relajar. Y por el contrario, ¿verdad? Tener un cuento que es pura descripción es como apretar tantito el arco y soltar la flecha y entonces la flecha se cae a nuestros pies. Tenemos que balancear entre descripción y narración. Digamos que la descripción es muy buena para empezar y luego es entre episodios de narración tensa, pues un poquito como que le dimos un catorrazo al boxeador de enfrente y entre un round y otro pues le aplican aquí Bipopawrub o ¿cómo se llama? Yodex, alguna pomadita que le desinflame y le calme el dolor para que pueda seguir peleando, ¿no? Pues más o menos esa podría ser la función de las descripciones. Bien, cuando habla de la bruma que 2 horas antes flotaba sobre el agua, considero que hay otra muda al copretérito para hacer otra descripción. Las mudas finas de regreso al pretérito perfecto simple es para introducir el clímax y el final. Dice: bebí lo que me quedaba de ron, escuché temblando el roce de las cañas, intenté ver. Es un pretérito perfecto simple con inserciones de copretérito, ¿no? Bueno, pues hasta aquí les dejo la línea argumental. No creo haber agotado todas las posibilidades, incluso quizá me equivoqué, pero pues les doy una idea del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Aquí hay mucha teoría por estudiar y lo mejor pues es estudiar y aplicarlo, ¿no? Que sería primero estudiar, analizar, estudiar, analizar y ya cuando le vaya uno entendiendo, pues ponerse a escribir para luego analizar lo que uno escribió, corregir, y así sucesivamente hasta que diga uno, bueno, pues ya tanto los análisis como mi creación tienen un nivel respetable, los dejo descansar y o me tomo unas vacaciones o me voy a analizar otra obra o a escribir un nuevo relato. Bien, un tema sencillo es el de la época de Sobre el Agua, que es la segunda mitad del siglo XIX, sin que se pueda precisar la fecha. Pero como les dije al inicio de este capítulo, el cuento se publicó por primera vez el 10 de marzo de 1876. Más allá del siglo XIX no puede ser. Además, también por el mismo contexto de lo relatado, pues se ve que el río Sena todavía tiene ranitas, cañas y todo eso, que pues tal vez en la actualidad ya no lo tenga debido a la industrialización, a la destrucción del entorno. Por muy europeos y civilizados que sean, les aseguro que el río Sena ya es muy diferente al de la época en que se escribió este cuento. Bueno, tampoco se puede decir que es anterior al siglo XIX, pues por el tipo de personaje y demás, ¿no? Si lo fuera, el mismo Maupassant nos habría dado alguna seña para ver que estábamos en el siglo XVIII o en la época de Cristo, ¿no? Se siente, ¿verdad?, que es un cuento escrito en la época en que el autor vivió. Esto es importante. No es lo mismo el autor que el narrador y que el personaje, aunque el personaje habla en primera persona. Probablemente sí está nutrido de vivencias personales, pero el narrador es una creación del autor para exponer una historia, ¿no?
y a su vez esta historia se nutre de lo que vive el autor, porque la realidad del cuento pues tiene que parecerse a otra realidad, a la realidad real, por decirlo de alguna manera, para que sea creíble, ¿no? Aunque sea un cuento fantástico. Bueno, vamos ahora a ubicar a los personajes de Sobre el agua. El protagonista, quien a su vez es el narrador más importante, es un barquero que acostumbraba a navegar por el río Sena, o sea, es finalmente un barquero fogueado. Esto le da más verosimilitud al cuento, sobre todo a la parte de miedo, ¿no? Porque no es cualquier principiante que se atora ahí, es alguien que sabe navegar. Bueno, el antagonista es el río. Recordarán que pues desde Aristóteles al menos se sabe que hay que tener un conflicto a la hora de escribir una obra narrativa, tipo cuento, novela, guión de cine, obra de teatro. Debe haber un antagonista y un protagonista, mejor dicho, un protagonista y un antagonista. El protagonista debe tener un objeto del deseo, el cual, ¿verdad?, se verá estorbado por un montón de obstáculos, y quien mejor le pone obstáculos es el antagonista. Y dependiendo del tipo de antagonista es el tipo de conflicto, porque el conflicto del protagonista puede ser contra otro hombre, incluso puede ser contra su propio yo interior, pero también puede ser contra la sociedad o contra algo externo, contra la naturaleza, y finalmente contra algo superior, ¿no? Contra Dios, por ejemplo. Bueno, en este caso es contra el río, o sea, no es contra un ser humano, es contra el río. Además, está el personaje que presenta al protagonista al inicio del cuento, pero este es un personaje secundario, ¿no? Es como una especie de narrador testigo que le da entrada al narrador principal. Son importantes los personajes que al final ayudan a destrabar el ancla, puesto que si bien aparecen solo una vez, lo hacen en el momento de la revelación y del final. Entonces, lo hacen en el momento más importante del cuento. Bien, pero no por eso dejan de ser personajes secundarios. Digamos que son más importantes que la tía Lafón que empieza al principio, o del amigo al que solía visitar, ¿no?, antes de empezar el relato principal. Bueno, ahora vamos a hablar de las características del protagonista de Sobre el agua. Esto le interesa a muchos escritores porque pues, el protagonista es uno de los personajes más importantes. Bueno, les diré que no es el personaje más importante porque el más importante es el narrador, pero en este caso el narrador y el protagonista están fundidos en la misma persona. Por lo tanto, aquí sí es el personaje más importante del cuento. El personaje tiene conflictos interiores, pues oscila entre la valentía y el miedo. Se hace el valiente, pero por momentos le gana el miedo. En el cuento solo tiene una relación con la tía Lafón completamente incidental. También es incidental la relación con los dos barqueros que lo rescatan, pero por visitar a un amigo y navegar de noche es que se metió en un problema angustiante. Y bueno, pues como es su relación con las mujeres, es que primero solía visitar a la tía Lafón cuando el cuento está apacible, y que al final se encuentra con el cadáver de una ancianita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tipo de narrador hay en este cuento. Los dos narradores son en primera persona, pero el primero es un narrador testigo que presenta al narrador principal, el cual es un narrador protagonista. Es una característica muy de Maupassant y de sus contemporáneos debido a su condición de escritor de folletín de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Como quien dice, tenía que publicar en el periódico un cuento cada semana. Y no sé si le pagaban mucho, pero le pagaban por hacerlo. Entonces tenía un interés adicional en publicar con frecuencia. Por eso es que Maupassant nos dejó una gran cantidad de cuentos.
Bueno, ahora vamos a hablar del tono de Sobre el agua. Es un tono lúgubre, misterioso, poético y psicológico, introspectivo. Sin embargo, empieza con un tono amigable y melancólico, pero va como una flecha hacia lo misterioso y lúgubre, del que ya no sale y se queda ahí hasta el final. Alterna con descripciones muy poéticas y pasajes de introspección psicológica. Les voy a citar un ejemplo de tono lúgubre de este cuento. Dice: como al cruzar un cementerio, es efectivamente el más siniestro de los cementerios, aquel donde no se tiene tumba. Y un ejemplo de tono poético: el mar esconde en su seno inmensas regiones azuladas, donde los ahogados nadan entre los peces en medio de bosques extraños y grutas de cristal, ¿no? Vean cómo, aunque se habla de la palabra fuerte ahogados, pues se habla de un reino así casi mágico, ¿no? De pececitos y grutas de cristal. Bueno, esto es para establecer la diferencia entre los escenarios. Ahora, hay que preguntarnos si sucedió completo el hecho narrado de Sobre el agua antes de ser compartido por la voz narrativa con el lector. No, porque el primero que habla es un narrador que va a presentar al narrador protagonista, e incluso este hace una pequeña transición de lo amigable nostálgico a lo misterioso y lúgubre. El hecho narrado es el descubrimiento del cadáver de la anciana, y esto ocurre en la última oración del cuento, ¿no? De modo que en este caso no se cuenta el hecho narrado. Antes de ser compartido por la voz narrativa, ¿no? Es más bien cuando esta voz narrativa acaba de hablar, cuando aparece completo el hecho narrado. Bien, estaba yo anoche leyendo unos ensayos sobre la literatura de horror de Lovecraft, quien dice que en los cuentos de horror son muy importantes las atmósferas, ¿no? Realmente creo que es lo más importante de un cuento de horror, ¿no? Tiene que ser normalmente una casa vieja con telarañas, hay un cadáver momificado, ¿no? Una pierna de jamón serrano, en fin, oscuro, sucio, con mantas, quizá con unas ventanas abiertas que las cortinas las está moviendo el aire y parecen fantasmas, o como hemos estado viendo en el cuento de la casa Usher, que vamos a analizar en el próximo capítulo. En general, el ambiente de este cuento, el de Sobre el agua, es oscuro y literalmente húmedo. El río, el mar, el fango. Esta oscuridad es sin duda para presentar todos los estados de ánimo del narrador protagonista, desde su miedo irracional hasta su carácter luchón y voluntarioso. Se puede trazar un mapa de luminosidad de este cuento desde que empieza por la tarde, cuando el primer narrador va a presentar al segundo narrador, el cual se va directo al oscuro. Casi todo el relato es de noche, pero aún dentro de esta noche hay contrastes de luminosidad, pues dice, desde las profundidades donde reina la podredumbre hasta cuando llega al sol naciente, ¿no? Y en otro momento habla de que el sol se refleja como láminas de fuego en el agua. Además, es un ambiente silvestre, acuático y lleno de rumores. Las ranas croaban furiosamente, se oía la nota breve de los sapos, y luego escuché temblando el roce de las cañas y el ruido siniestro del río. Finalmente, la negrura se fue disipando. Amaneció un día oscuro, gris, lluvioso, glacial, uno de esos días que nos traen tristezas y desgracias, ¿no? Vean qué importante es el manejo del ambiente en este cuento. Está cambiando todo el tiempo a pesar de ser oscuro y lúgubre la mayor parte.
Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, de los elementos de verosimilitud. Acuérdense que verosimilitud es lo que se parece a lo verdadero. Aquí es donde, sobre todo cuando empezamos a escribir, fallamos mucho, sobre todo los que nos nutrimos de la experiencia personal, que le leemos el relato a otra persona y dice, no, pero es que eso no es verosímil, no es increíble, pero ¿cómo no? Si yo lo viví en carne viva. Sí, pero la realidad no necesita ser verosímil. La literatura sí, ¿no? Por el contrario, la realidad, entre más inverosímil sea, es más llamativa, ¿no? Que por ejemplo, como decía Carlos Marx, que caiga un rayo en cielo despejado, ¿verdad? Pues eso es inverosímil, pero el día que eso ocurra, pues va a ser un hecho sobresaliente, ¿no? Que va a llamar la atención. Bien, ¿qué elementos hay que convenzan al lector de la verosimilitud de este autor? ¿Cuáles son? Hay algunas frases clave. Para comenzar, está el relato del primer narrador, quien actúa como testigo de lo que dirá el narrador protagonista, ¿no? Es decir, yo lo conocí y él me contó esta historia, ¿no? Otro recurso es el relato en primera persona pronunciado por el narrador protagonista, quien inicia su relato en presente. Una frase clave es cuando este narrador dice, ustedes los de la ciudad no tienen idea de lo que es estar en el río de noche, pues no solo lo está diciendo un experto, sino que éste asegura que los barqueros y los pescadores saben lo mismo que él. O sea, los que no saben son los de la ciudad, son ignorantes, ¿no? Pero él sí sabe porque él es un barquero y pone como testigos a los otros pescadores y barqueros. ¿Ven? Bueno, acá entre nos creo que a Maupassant le gustaba el navegar, no sé si el canotaje o la vela, no recuerdo ahorita, pero pues por eso él también se nutre mucho de su experiencia como navegante. El río es un ambiente constante en muchos cuentos. Bueno, el río y el mar, el agua pues, son elementos constantes, casi una obsesión en Maupassant. Bueno, el primer narrador habla como el secretario de un juzgado que da fe de los hechos narrados por un protagonista experto. Y este dice muchas cosas que otorgan credibilidad al relato, como por ejemplo, el barco que navegaba a favor de la corriente largó la cadena hasta el final y luego se detuvo, ¿no? Pues ahí está hablando como un experto que sabe lo que hace. Es una imagen cinematográfica, casi cinematográfica, y lo del ancla es importante sembrarlo antes de la revelación, ¿no? Esta es una técnica, vale para muchos géneros, pero en el policíaco es muy importante. Si el crimen se va a cometer con una pistola, pues tienes que poner una pistola al principio, de alguna manera meterla en una descripción, algo que pase medio desapercibida. Ah, sí, bueno, tenía un revólver del siglo XIX, un cortaplumas, una regla, un teléfono, etcétera, etcétera. Y entonces la pistola sí, ya está presente, pero de momento no se dice que con ella se va a cometer el crimen. Por otra parte, si tú metes una pistola en un relato, es que la tienes que usar. Incluso casi esto es... no, mejor no digo. Simplemente, si metes una pistola en un relato es porque la tienes que usar. Si no, no la metas. Bien, vamos al clímax de Sobre el agua. Acuérdense que el clímax es cuando se rompe la liga, ¿no? Cuando el conflicto llega a su máxima tensión, viene el desastre para un personaje y de ahí lo único que viene es restablecer el orden y terminar. Bien, me parece que está cerca del final, cuando el protagonista dice, de pronto creí sentir una sombra deslizándose muy cerca de mí, di un grito, una voz
que me contestó era la de un pescador, ¿no? O sea, se dan cuenta, el grito aparece cuando está todo más oscuro y el personaje ya está derrotado, con los nervios destrozados, y ve que pasa una sombra que podría ser un fantasma, y en ese momento pega un grito, ¿no? Poco después es que con la ayuda de este y otro personaje pues van a resolver el misterio. Bien, ¿por qué? Porque acababa de decir que estaba todo tan oscuro después de beber su última gota de ron que no podía distinguir mis propias manos acercándolas a los ojos. Imagínense qué oscuridad, ¿no? Es pues el momento más oscuro. A partir de ahí se empieza a resolver el problema, empieza a amanecer, acuérdense. Bien, pues ahora vamos a hablar del final, que es otro de los momentos más importantes de cualquier cuento. En mi opinión es un final abierto y sorpresivo. Ante todo, es sorpresivo, pues el lector no espera que el cadáver de una anciana haya sido capaz de inmovilizar a un barco e incluso resistir a los tirones de dos hombres con sus respectivas embarcaciones, ¿no? Normalmente los huesos de las ancianitas pues ya son frágiles, y si además ya estuvo ahí algún tiempo abajo del mar, pues ya está bajo los efectos de la descomposición, están podridos, y pues sería muy fácil que se desbaratara, y sin embargo está bien tan atorado que tiene un barco y con dos embarcaciones no lo pueden sacar, ¿no? Bien, por otra parte es un final muy lógico, pero que juega con lo fantasmagórico como distractor, pues pareciera que todo aquello ocurrió porque el fantasma de la anciana se aferró al ancla para salir de ese cementerio sin tumba. Sin embargo, no se atan todos los cabos, pues no está claro el por qué el cadáver de una anciana apareció en el fondo del río con una enorme piedra atada al cuello. O sea, si es una enorme piedra, no creo que la anciana tuviera la suficiente fuerza como para cargarla y tirarla y ella irse al fondo del río. Tiene que haberla echado al menos una persona más fuerte que ella, ¿no? Entonces no fue suicidio, fue feminicidio. Bueno, por consiguiente, además de ser sorpresivo, es abierto y su trama es una mini trama. Déjame tomar un sorbito. Vamos a ver del tipo de lenguaje sobre el agua. Es natural, poético y cargado de simbolismos. El río puede representar el transcurrir de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. No tiene diálogos directos, o sea, como los del teatro o el cine. Su tratamiento del miedo y la soledad revelan estados alucinatorios e irracionales que le dan un toque fantástico, pues está narrado en una primera persona que se debate entre lo racional y lo irracional, entre lo valiente y lo miedoso. Para intensificar el tono poético de este cuento, el narrador principal cita los 5 últimos versos del poema Océano Nox en Las luces y las sombras de Víctor Hugo, poema que es fácil de localizar en el internet, que también les recomiendo que lo lean e incluso que lo analicen y luego que lo comparen con este, porque también es un cuento muy emotivo, más bien un poema. Hay momentos en que la poesía y el cuento se confunden. De hecho, sobre todo en la Edad Media y en la Antigüedad, muchos cuentos estaban escritos en verso, ¿no? De modo que hay cuentos escritos en verso. Hay un momento en que la frontera entre el cuento y la poesía no está muy clara. Bueno, ahora hablando de poesía, vamos a hablar de la metáfora o imagen que más me atrae sobre el agua. Es cuando dice, era una de esas fantasmagorías era una de esas fantasmagorías del reino de las hadas, de tal modo que no se veía otra cosa que aquel río laminado de fuego entre aquellas dos montañas blancas, ¿no? Es casi un poema, o también podría servir para pintar un cuadro, ¿no? Imagínenselo. Bueno, y la que me parece ser la imagen
o metáfora más extraña de este cuento. Es cuando dice: donde de noche se ven cosas inexistentes, donde se oyen ruidos desconocidos y donde se tiembla de miedo sin saber por qué, como al cruzar un cementerio. Es efectivamente el más siniestro de los cementerios, aquel donde no se tiene tumba, ¿no? Bien, pues Samperio nos recomienda que a estas alturas del partido le demos hagamos otro resumen del hecho narrado, ¿no? Así que yo les voy a dar ahora otra versión. Dice: un barquero que navegaba de noche por un río caudaloso ancló su nave para descansar, fumar una pipa y tomar ron, pero cuando quiso reemprender el viaje se percató de que no podía levar el ancla. Tras los ruidos y el silencio de la noche, le dan miedo y probablemente alucina. Al amanecer, dos barqueros le ayudan a levar el ancla, la cual está enganchada al cadáver de una anciana, con una enorme roca atada al cuello. Bien, pues ya estamos concluyendo. Vamos a ver si tiene significados externos este cuento, es decir, si es un cuento realista o es una metáfora de algo. Dice: en primer plano hace relación al hecho de que un río de apariencia hermosa y apacible en el fondo tiene cadáveres de ahogados, suicidas y víctimas de homicidios que han quedado en la impunidad. Pero esto puede tener una interpretación simbolista. La vida es como el viaje de un río, en un río que se inicia con la luz del día y en un ambiente apacible, como lo es el regazo materno, el cual se va oscureciendo y el viaje se puede entorpecer con un obstáculo insalvable hasta que se resuelve con la aparición de la muerte, ¿no? Pues si se dan cuenta, sí puede ser una metáfora de la vida. Bueno, pues eso no lo podemos saber porque ya no le podemos preguntar a Maupassant, a menos que él haya dejado una nota, una carta, un análisis, donde él diga: con este cuento quise simbolizar la vida, ¿no? De lo contrario, pues es una proyección que el lector hace y cree interpretar. Pero si se dan cuenta, sí, de alguna manera sí encaja esta interpretación simbolista. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de cuento es. Pues es realista simbolista, porque no es un realismo simple. Además, por momento parece un cuento fantástico. Los cuentos fantásticos, recuerden, es cuando entran las hadas, los duendes, la llorona, o la muerte que se aparece, en fin, ¿no? El más allá, que además es como contrario al realista, que es el que es objetivo, que casi parece pues una crónica de la vida real que algo más, ¿no? Bien, es difícil hablar de realismo en la literatura porque finalmente el realismo también es ficción, nada más que eso es una ficción como más objetiva, menos subjetiva, ¿no? Al final este cuento tiene una explicación lógica realista que no resuelve la ambigüedad. El cadáver se atoró con el ancla por accidente o a una causa de fuerzas sobrenatural, ¿no? Como les decía, a lo mejor era el cadáver que estaba diciendo: oye, sácame de aquí, ¿no? Bueno, lo vivido por el protagonista en la noche, ¿fue real o alucinaciones por el exceso de alcohol? O sea, imagínense, es un personaje adicto al alcohol, que está navegando de noche, cansado, y está hasta las chanclas de alcohol y tabaco. Igual y a lo mejor todo esto fue una alucinación, un sueño, una pesadilla, ¿no? Bien, esa es la delicia de este cuento, esa ambigüedad. Bien, y solamente me queda emitir mi opinión sobre el protagonista de Sobre el agua, la cual es, a mi leal saber y entender, un personaje al que le gusta la buena vida, cenar con amigos o con la tía Lafón, fumar pipa en ambientes apacibles y beber ron,
pero tiene un yo escindido entre un yo miedoso que llega a alucinar y un yo valiente y racional. Ambos yoes tratan de imponerse el uno al otro, pero como su miedo es intenso, da la impresión de que el que se impone es el yo miedoso, ¿no? Bien, pues todo esto es lo que te recomienda Samperio que hagas con los cuentos que analices, sobre todo con los de los cuentistas contemporáneos. Te invito a que tú lo hagas también por tu cuenta. Yo voy a estar analizando algunos cuentos más. Te voy a dar una nueva versión del cuento de las abejas que estamos haciendo, y finalmente el análisis que yo hago. Normalmente un autor no analiza sus cuentos, y si lo hace no lo hace públicamente. Yo tampoco lo hago, pero esta vez lo voy a hacer, ¿no? Pues por el momento lo único que me queda es agradecerte tu paciencia, tu interés, y seguirte recomendando que te cuides, que uses el cubrebocas, que te vacunes, y que si ya te vacunaste, que te esperes a tener los 30 días, que sigas usando el odioso cubrebocas, por lo menos cuando estés en aglomeraciones, porque a lo mejor tú no acabas en el hospital, pero eres portador y puedes contagiar a alguien que todavía no esté vacunado. Y pues recuerda que pues hay una invitación para una velada literaria, o que si quieres que analice tu cuento, bueno, pues aquí sí te cobraría yo una cantidad. Mándame tu cuento, ponte en contacto conmigo y te lo analizamos. Si tu cuento además consideras que vale la pena publicarse y traducirlo a otro idioma, pues tenemos un equipo de traductores. Te lo podemos traducir del español al chino, del español al inglés, del español al francés y del español al italiano. Incluso cualquier otra cosa que quieras traducir, nuestros traductores están a la orden. También, para terminar el comercial, a la brevedad voy a impartir un curso de creación de canciones, desde la letra hasta la música, porque recuerda que yo también soy compositor con más de 45 años de experiencia, y también fui profesor en la Facultad de Música durante más de 30 años. Y este taller ya lo he impartido en varias ocasiones, tanto para la Universidad Veracruzana como para ahorita no recuerdo la otra academia, creo que se llama Alegro, o no sé, perdón, que me perdonen sobre todo los de la academia. Pero bien, lo he dado ya en varias ocasiones. Entonces, uno de mis alumnos participó en un concurso, logró quedar en tercer lugar. Otra chica era bailarina, no era música de profesión, y ella solita hizo su canción, la cantó y la tocó. Otro muchacho, ¿verdad? Va a estudiar para educación musical, pues con su guitarra hizo un himno muy interesante, y luego creo que hasta lo orquestó con una banda y hizo muy buen trabajo. O sea, que de que se puede, se puede. Ya sea que nada más escribas la letra, o que de plano te avientes desde la letra hasta la música. Pues por el momento es todo, y me despido. Espero vernos la próxima.